Si fueras enviado a una misión en el planeta Marte que está infestado por cucarachas mutantes, ¿qué harías? Con certeza lo primero sería dejar un like y suscribirse al canal. Soy Drake y en este video de Derrotando Películas vamos a seguir a una tripulación intentando sobrevivir a estas criaturas, y yo señalaré los errores cometidos, lo que no deberías hacer, y tratar de tomar mejores decisiones para derrotar a las cucarachas marcianas en Terraform Mars. Este experimento va a acabar con la vida de varias personas. En el siglo XXI, para contener el crecimiento poblacional se hizo un proyecto de exploración de Marte. El problema es que aquel planeta era muy frío, pero con el dióxido de carbono los científicos lograron aumentar la temperatura, haciendo posible que algunas formas de vida pudieran habitar allí, como el musgo, por ejemplo. Y este proyecto fue llamado Proyecto Terraform Mars o Terraformación. 500 años después, vemos a Shokichi huyendo de la policía junto con su amada, porque terminaron con un loco que quería hacerse pasar por Nanao, hasta que aparece Honda y decide que esos dos aún podrían ser útiles para algo. Entonces, él les hace una invitación irrecusable a ambos para formar parte de un grupo responsable de exterminar las cucarachas de Marte, ya que debido a la terraformación, algunas cucarachas fueron enviadas a Marte y necesitaban ser aniquiladas para que los humanos pudieran vivir allí. Y Honda cuenta que si la misión tiene éxito, ayudaría a Shokichi a librarse de su condena. Inicialmente el tipo se niega, aunque esté siendo acusado de asesinato y vaya a ser sentenciado a muerte, pero en un intento de ayudarlo, Nanao acaba aceptando porque habría una recompensa muy buena, haciendo que Shokichi no tenga otra opción que acompañar a su amada. Ok, esos dos deberían al menos leer el contrato antes de firmar, para saber en qué se estaban metiendo, pues ya se podía notar que había alguna trampa en esa misión. Después de todo, ¿qué ganaría el gobierno enviando a un criminal en una misión importante a la Tierra, especialmente uno que estaba condenado a muerte? La única respuesta coherente es que esta misión es una forma alternativa de castigo, especialmente porque sería muy extraño que el gobierno estuviera pagando tanto a criminales para exterminar cucarachas, cuando podría contar esto como servicio comunitario, ya que sería un bien necesario para que algún día la raza humana tenga un lugar donde vivir, pero pronto verán que aceptar esta misión es peor que ser eliminado. Algunos años después, un equipo es enviado a Marte para preparar el planeta para ser habitado por humanos, y vemos que la pareja fue seleccionada para formar parte de ese grupo de personas extremadamente extrañas que ya han cometido diversos crímenes, como Jin, que aparece de la nada desafiando a Chiquito, quiero decir, Shokichi, a un duelo, o Ichiro, que era extremadamente pesimista. También está Tezuka, que tiene una extraña obsesión por lamer los dedos de las personas y era un asesino en serie. Esto deja a las mujeres de la nave, como Sorae, extremadamente incómodas con la presencia de Tezuka. Además, había incluso un terrorista conocido como God Lee en su equipo, y todos esos criminales juntos hacen que Nanao se cuestione sobre el proceso de selección de la empresa. Entonces Jin cuenta que todos allí eran mercenarios que trabajaban a cambio del derecho a vivir. La conversación es interrumpida cuando el capitán Dojima aparece avisando que se estaban acercando a la atmósfera de Marte. En cuanto llegan al planeta, todos se dan cuenta de que ese lugar ahora estaba cubierto de musgo debido a la terraformación, que serviría para convertir Marte en un planeta habitable. Para facilitar la exploración del planeta, Dojima comienza a separar a las personas en pequeños grupos, pero Asuka se niega a ser la pareja de un yakuza, lo que hace que Toramaru tenga que ser su pareja. A continuación envían un misil que debe tener Baigon para eliminar a las cucarachas que estuvieran cerca de la nave, y usan un dron para explorar el área alrededor. Dojima le avisa a Honda que encontró la Box 1, una nave que fue enviada a Marte secretamente hace 10 años, pero todos los tripulantes desaparecieron. Ok, ese capitán no debería dejar que su equipo salga de la nave sabiendo que hay algo allá afuera capaz de diezmar toda su tripulación. A pesar de que todos sean mercenarios y criminales prescindibles, siguen siendo sus hombres y él solo tiene a esas personas para ayudarlo a cumplir la misión. Además, si el gobierno sabía que había algo tan letal en ese planeta, me pregunto por qué no les dieron un arsenal a esas personas. Está bien que tener a un asesino en serie con una metralleta no parezca una buena idea, pero dejar incluso a su oficial salir desarmada es mucha maldad. Además, él también debería haber salido a buscar alguna información decente dentro de la Box 1, pues allí podría haber alguna pista de lo que ocurrió con la tripulación. Y también es un poco cuestionable la forma en que este musgo logró sobrevivir en las condiciones de Marte, ya que es una planta que suele vivir en ambientes húmedos y cerca del agua, y Marte no es muy conocido por tener ríos y cascadas. Además, el invierno en Marte puede hacer que el planeta alcance temperaturas de menos 125 grados, lo que haría que este musgo se congelara. Pero incluso si la temperatura ha sido alterada por la terraformación, además de la falta de agua, Marte tampoco tiene mucho oxígeno, siendo equivalente a solo el 1% del aire, y los musgos necesitan específicamente solo dos cosas para sobrevivir: oxígeno y humedad. En las proximidades, Jin y María estaban buscando algunas cucarachas muertas, y se quedaron extremadamente confundidos por no encontrar ninguna, pensando que el veneno no estaba funcionando, pero más adelante encuentran a unos seres extremadamente musculosos y se esconden, y creo que el Baigon realmente no sería suficiente para algo de ese tamaño. En paralelo, mientras exploraban el lugar, Shokichi se asusta extremadamente, revelando que tiene un miedo gigante a las cucarachas, pero Nanao le pide que se calme porque lo protegería. Que ella no esperaba encontrar una especie de marciano que pasó por la mansión Maromba allí cerca, entonces los dos intentan hacer contacto, pero la criatura avanza y finaliza a Nanao con una velocidad aterradora. Sin embargo, antes de que Shokichi pudiera hacer algo, aquella criatura desapareció corriendo
más rápido que el rayo, y entonces Jean apareció pidiendo que regresara a la nave, pues esos monstruos también habían acabado con Asuka. Dentro, los soldados confrontan al capitán preguntándole qué eran esas criaturas, y él revela que eran esas cucarachas, pues hace 500 años esos insectos fueron enviados para probar si la atmósfera de Marte era habitable, pero con la radiación cósmica evolucionaron lo equivalente a 500 millones de años y se transformaron en esos seres que recibieron el nombre de Terraformars. Pero Honda aparece avisando que todos estaban allí por libre y espontánea voluntad, pues vinieron para lucrar. Sin embargo, sabiendo que esto iba a suceder, todos los mercenarios tienen una pistola para inyectar ADN de diferentes insectos para tener el poder de eliminar a esos seres, y este proyecto fue llamado Bugs. Esto hace que todos se enfaden mucho porque se dan cuenta de que la cirugía a la que se sometieron cuando se unieron a la organización fue para hacer que sus cuerpos fueran capaces de absorber este ADN. Solo que hay un pero, este proceso tiene solo un 30% de probabilidad de tener éxito, pero si funciona, la persona obtendrá los poderes de un insecto. Cuando se aplica la inyección, ellos obtienen poderes por unos minutos y luego vuelven a la normalidad, pero el cuerpo humano no soporta el uso excesivo de esta sustancia, pudiendo incluso ser fatal. Bueno, es sorprendente que todos allí hayan pasado por una cirugía y ni siquiera sepan el motivo de haber pasado por el procedimiento solo para completar una misión de matar cucarachas. Además, los científicos de la Tierra parecen no ser muy inteligentes. Después de todo, Marte tiene una exposición gigantesca a radiación cósmica y radiación solar, lo que en humanos podría causar problemas de salud gravísimos. La única razón por la cual el gobierno envió cucarachas probablemente es porque creen que las cucarachas sobrevivirían incluso a una explosión nuclear, pero eso es un mito, chicos, ya que aunque resisten la radiación hasta 6 veces más que un humano, el exoesqueleto de la cucaracha está hecho de quitina, la misma sustancia que compone la mayoría de los insectos, así que no tiene ninguna capacidad especial de absorber radiación, y moriría en Marte en poco tiempo. Lo más correcto sería enviar a algunos tardígrados que tienen una gran resistencia a la radiación, o avispas Braconidae, que resisten 300 veces más radiación que los humanos, aunque enfrentarse a uno de esos dos sería mucho más difícil. Pero suponiendo que realmente sobrevivan y se conviertan en esos monstruos, eso sería muy problemático, ya que a pesar de vivir solo 2 o 3 años, las cucarachas ponen huevos unas 10 o incluso 20 veces durante su vida, poniendo alrededor de 12 a 20 huevos, es decir, con solo 10 cucarachas este planeta pronto tendría 200 y luego 2000, y en solo 100 años el planeta ya estaría infestado de cucarachas. Por lo tanto, solo esas personas no tienen la capacidad de enfrentar tantos enemigos, y como la supervivencia de la raza humana depende de esas personas, el gobierno debería haber enviado un ejército hasta ese lugar y tratar de crear alguna base alrededor del planeta, como un satélite habitable, por ejemplo. Después de todo, esos animales no parecen ser muy evolucionados y aún están en la edad de piedra. Terminar con esos monstruos antes de que evolucionen tecnológicamente es casi una obligación, porque si esas cosas invaden la Tierra, sería el fin de la raza humana. Al saber que podrían ser eliminados en esta misión, algunas personas piden regresar a la Tierra, pero eso se vuelve imposible cuando algunas cucarachas comienzan a acercarse a la nave. Con eso, God Lee dice que el gobierno veía a todos allí como gusanos, y ahora querían convertirlos en uno, pero que con ese nuevo poder, una vez que regresara a la Tierra, derribaría al gobierno para que dejaran de ver a las personas como insectos. A continuación, él se ofrece para ser el primero en entrar en combate con esas criaturas, y mientras él sale, la gente cuenta que ese tipo pasó la vida luchando en el Medio Oriente y nunca fue derrotado, por eso lo llaman Dios Lee, así que eliminar algunas cucarachas sería pan comido para él. Entonces el tipo inyectó el ADN en su cuerpo y sufrió mutaciones basadas en el escarabajo de tierra, que tiene la capacidad de producir algunas sustancias generando un cierto chorro de calor, pero en proporciones humanas crea un lanzallamas. Lo que sigue es una feroz batalla entre estos dos, pero la cucaracha se muestra extremadamente resistente, sobreviviendo incluso a un chorro de fuego y finalizando a Lee. Bueno, así como la radiación, las cucarachas tampoco tienen resistencia al calor, por lo tanto, probablemente la radiación fortaleció aún más el exoesqueleto de estos insectos, y como ya había dicho, sabiendo de la existencia de estas monstruosidades, el ejército debería haber intentado capturar algunos especímenes vivos y estudiarlos para descubrir sus puntos débiles, y eso sí sería posible porque, como pudimos ver, no es tan difícil encontrar una de ellas caminando sola por ahí. Enviar un equipo armado con munición perforante también sería una gran idea. Bombas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras también podrían proporcionar una gran ventaja en combate contra estas criaturas. Después de todo, aunque los humanos sean biológicamente más débiles, seguimos siendo millones de años más avanzados que estas plagas. Por lo tanto, usar la tecnología para compensar nuestras debilidades sería una excelente forma de equilibrar las cosas. Otra forma de combatir a esos seres sería crear una especie de cúpula alrededor del área de exploración entre las dos naves, y dentro de esa cúpula la temperatura debería ser controlada entre menos 5 grados Celsius y menos 10 grados Celsius, ya que esa es la temperatura que podría congelar a las cucarachas o dejarlas letárgicas, facilitando así la lucha contra esos seres
propulsores, ya que disminuiría considerablemente su velocidad, y también controlando la cantidad de cucarachas que vendrían a pelear. De esta forma podrían controlar la cantidad de cucarachas que enfrentarían y solo dejar entrar más cucarachas en el área después de haber terminado con las que estaban dentro de la cúpula. Y sí, eso podría hacerse, después de todo tienen tecnología para viajar entre planetas y transformar personas en insectos mutantes. En cuanto a Godly, deberían haber armado a todos con insectos que son depredadores naturales de cucarachas, como las avispas por ejemplo. Así que termina Lee, la cucaracha comienza a romper el vidrio de la nave y termina con dos más de los tripulantes. Al ver esto, el capitán decide mostrar a su tripulación que sí era posible vencer a esos monstruos y se inyecta con el ADN de la hormiga Cabo Verde, conocida como la hormiga bala, que puede cargar hasta 100 veces su propio peso y puede efectuar una mordida que duele tanto como pisar en carbón caliente. Con ese poder, Dojima derrota fácilmente al terraformador, encendiendo una llama de esperanza en el grupo, pero esa esperanza desaparece en cuanto se dan cuenta de que tenían miles de cucarachas acercándose a la nave. Zorae entra en desesperación preguntando por qué están intentando matar a los humanos, y María dice que no había ninguna razón. Después de todo, los humanos también matan cucarachas sin ningún motivo, por lo tanto esto podría ser una venganza. Ovari incluso intenta despegar con la nave para escapar de esas cucarachas, pero por alguna razón nada estaba funcionando, probablemente porque los insectos rompieron los propulsores. Por eso, Dojima advierte que todos podrían irse si fueran hasta la Bux 1 y transfirieran su sistema a la Bux 2, ya que otra tripulación fue enviada antes que ellos para cumplir esa misión, pero primero necesitan invadir el escondite de los terraformars para conseguir un huevo de esas criaturas. Mientras tanto, el capitán se ofrece para distraer a las cucarachas y Ichiro decide quedarse allí también para poder ayudarlo. Antes de salir, Shokichi decide ir a ver cómo estaba el cuerpo de su amada y se da cuenta de que algo extraño está sucediendo. En paralelo, Obari pide que Tezuka dé un impulso en el transporte y el tipo se inyecta con el ADN del bicho palo de Maclay, que puede disparar un chorro de gas a una velocidad que para nosotros los humanos equivale a 945 km por hora. Sin embargo, antes de que él impulsara el coche, Shokichi logra agarrarse al vehículo y todos son lanzados por Marte. Bueno, aunque la nave principal no esté funcionando, estoy seguro de que debe haber algún tipo de cápsula de escape por allí. Después de todo, están siendo enviados para recolectar muestras en un planeta extremadamente hostil con criaturas que podrían fácilmente hacer estallar esa nave. Además, sabiendo que hay miles de esos seres en la superficie de Marte, la base debería haber enviado un vehículo que tuviera capacidad para defenderse, con armas, escudos y propulsores para ayudar a sus soldados a llegar hasta el nido. Una cosa que también podría ser explorada es la creación de un spray o algo que alejara a esos animales, como hojas de laurel o romero con eucalipto por ejemplo, que son repelentes naturales para esos insectos, ya que el olor de estas plantas aleja cualquier cucaracha, solo que uno que sea realmente eficaz diferente de ese Mars Red Pro que dispararon antes. Más tarde, mientras caminaban por la tierra de las cucarachas, el grupo se encuentra con algo increíble, una ola gigantesca de terraformars, pero con mucha dificultad y gracias al poder de Tezuka, logran atravesar ese bloqueo, aunque eso deja al asesino bastante herido. Entre tanto, más adelante, ven que hay una segunda ola aún mayor que la anterior, y se dan cuenta de que Tezuka no va a aguantar solo, entonces Zorae y María deciden ayudarlo. Zorae tiene el poder del escarabajo negro, que posee un caparazón extremadamente duro funcionando como una armadura, y María tiene el poder del escarabajo arcoíris, que tiene la capacidad de confundir a sus depredadores generando una especie de camuflaje, y juntas las dos forman un escudo para proteger a Tezuka, pero aún había muchas cucarachas, y aunque el coche pasó por encima de esas criaturas, terminó volcando, y los tres que estaban fuera del vehículo cayeron, y todos los que estaban dentro quedaron inconscientes. A continuación, el coche activa el piloto automático y se dirige a su destino, dejando al trío en manos de las cucarachas que terminan con ellos uno a uno de forma brutal. Ok, chocar contra una pared de monstruos que son más duros que una piedra es una pésima idea. La mejor opción en esa situación era simplemente haber intentado desviarse, pues a pesar de que la ola era extremadamente alta, no parecía tener un ancho muy grande. Además, si el objetivo es solo recoger uno de los huevos, los científicos podrían haber enviado a una persona con el poder de un insecto extremadamente rápido para que no fuera alcanzado por ninguna cucaracha. Para eso podrían usar el ADN del escarabajo tigre, que puede recorrer 8 km por hora, es decir, camina 120 veces el tamaño de su cuerpo en solo un segundo. Eso en una escala humana sería como crear a Flash, que podría correr hasta el nido, recoger algunos huevos y volver en cuestión de minutos. Volviendo a Dojima, vemos que él e Ichiro estaban dando una paliza a las cucarachas, pero al ver que los enemigos eran muchos, deciden intentar una estrategia arriesgada y activan el sistema de seguridad de la nave encerrando a todas las cucarachas que habían entrado allí. A continuación, Ichiro decide drenar todo el oxígeno del lugar, terminando con los monstruos por asfixia, pero eso es una espada de doble filo, ya que ambos también terminan perdiendo la conciencia. En paralelo, el carro finalmente llega hasta Box 1 y Shokichi se siente extremadamente triste al ver que sus amigos no estaban allí. Entonces, Yoshikane y Toramaru se ofrecen para hacer guardia mientras los otros exploran la nave. Dentro, Obari comienza a manipular los paneles de control y se da cuenta de que la Box 1 estaba enviando algo a la Tierra, pero antes de que pudieran ver qué era, escuchan disparos y salen de la nave solo para encontrar los cuerpos de sus amigos que fueron eliminados por cucarachas que robaron las armas de la Box 1.
1. Con eso, Shokichi se enfurece extremadamente con las cucarachas y decide que era hora de liberar el poder de su insecto. En paralelo vemos que Honda estaba conversando con un terraformador y compartiendo información del equipo con esos monstruos, y como advertencia, Honda pide que todos se mantengan alejados de Shokichi cuando se transforme, ya que su insecto era extremadamente poderoso. Ok, esa estrategia de quitar todo el oxígeno de la nave fue una pésima elección, porque las cucarachas pueden sobrevivir hasta 1 hora sin respirar, mientras que los humanos apenas pueden llegar a 3 minutos, y dado que han evolucionado durante 500 millones de años, tal vez ese tiempo de 1 hora haya aumentado mucho más. En cuanto a Bugs 1, si vino con armas tan poderosas, es muy extraño que Bugs 2 no tenga nada de ese tipo. Después de todo, son 2 exploraciones del mismo proyecto, y tener armas sería extremadamente útil en la situación en la que se encuentra el grupo, ya que el uso constante de esa sustancia que otorga poderes a las personas puede causar una sobredosis, y tener un arma para no tener que estar inyectando eso todo el tiempo sería indispensable. A continuación, la cucaracha entra en la nave y se prepara para acabar con el capitán, y entonces el cuerpo del alienígena se abre revelando que era Asuka, que aún estaba viva gracias a su insecto, la avispa esmeralda, que tenía una toxina capaz de controlar las cucarachas. Entonces Asuka termina con el capitán y le pide a Ichiro que traiga los huevos, ya que los dos estaban conspirando juntos para regresar a la Tierra, y el chico prácticamente revive gracias a su insecto. Un mosquito de la familia Chironomidae, que es básicamente un mosquito que puede endurecer su cuerpo, sobreviviendo al frío, calor e incluso radiación, y después de tener contacto con agua, vuelve a la vida. Después de eso, Asuka cuenta que había tomado algunos huevos y los había enviado a la Tierra, y que la segunda generación de esos monstruos ya estaba siendo procesada y el huevo estaba en su posesión. Ok, esos científicos deberían haber esperado un poco más y enviado un equipo para estudiar mejor el periodo reproductivo de estas cucarachas y cuánto tiempo tarda un huevo en incubar, o tener una jaula de contención por si el huevo decide eclosionar antes de llegar a la Tierra, o incluso llevar a algunos científicos en la nave para estudiar el espécimen tan pronto como fuera capturado. Después de todo, si estas cosas tardan unos pocos días, el huevo puede eclosionar durante el viaje a la Tierra y esas criaturas podrían diezmar a los pilotos arruinando toda la misión. Eso es porque un huevo de cucaracha común tarda de 2 a 7 semanas en eclosionar, y eso porque no estamos contando con las modificaciones que esos monstruos han sufrido, mientras que actualmente se estima que un viaje de la Tierra a Marte y viceversa llevaría de 6 a 9 meses, y eso sería tiempo suficiente para que los terraformers nacieran. Yendo hacia Shokichi, vemos que su insecto era la avispa gigante asiática, que le daba una velocidad gigantesca, una fuerza sobrenatural y un veneno mortal, con lo cual el chico extermina a varios terraformars de la zona. Viendo el esfuerzo del compañero, Jin activa su insecto interior, que es el saltamontes del desierto que tiene las patas más potentes de todos los insectos, y convirtiendo su salto a la escala humana, Jin ahora puede saltar el equivalente a un edificio de 9 pisos. Pronto la teniente se une a la lucha y vemos que su insecto es una mantis orquídea que tiene la capacidad de imitar los movimientos de sus enemigos, y con esos poderes eliminan todas las cucarachas de la zona, hasta que se percatan de una gran pirámide en las cercanías, y lamentablemente esas pirámides no van a aportar nada a la historia y solo la harán más confusa, por lo que ni siquiera voy a comentar sobre ellas. En ese momento aparece un dron, y Honda cuenta que Asuka e Ichiro estaban en la nave volviendo a la Tierra, pues esa era su misión secreta. Sin embargo, decide contar la verdad a los tres porque quedó impresionado con el hecho de que derrotaron a las cucarachas. Entonces Honda revela que dentro de los huevos hay una carcasa de terraformars, y que tiene una cabeza de esos monstruos que consiguió en la primera misión, y que fue usada para dar los poderes a los bugs, y al recoger algunos huevos, obtendrían más información sobre la evolución de esta especie, y podrían hacer mezclas de ADN aún más potentes para producir hombres insecto más fuertes y crear un ejército poderoso, transformando así a Japón en una potencia armamentista incluso sin armas nucleares. Al saber que fueron usadas, el grupo jura que encontrarían la manera de salir de ese planeta y volver a la Tierra para obtener venganza. Bueno, una pregunta que queda en el aire es por qué el gobierno dejaría a los soldados allí para ser eliminados si podrían lucrar mucho más con ellos vivos, ya que ahora esas personas tienen experiencia en luchar contra los terraformars y podrían ser enviados en más misiones de exploración en ese planeta. Eso sería mucho más fácil que entrenar a otro equipo durante años para cada misión a la que vayan. Además, Asuka e Ichiro están siendo muy ingenuos al confiar en Honda. Después de todo, el primer equipo o parte de él logró regresar, pero fueron traicionados o eliminados ya que ninguno de ellos fue mencionado nuevamente. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que esta vez Honda cumplirá su parte del trato. Además, por lo que se pudo percibir, las armas sí son eficaces contra esos monstruos. Por lo tanto, deberían buscar dentro de la Bugs 1 si había algo más que pudiera ser usado para ayudarlos a vencer esos monstruos. Después de todo, las cucarachas pueden ser rápidas, pero es difícil que corran más que un tiro. Mientras tanto, dentro de la nave, Ichiro cuenta que solo aceptó esta misión porque necesitaba ayudar a su familia, que era extremadamente pobre, pero Asuka dice que eso era una tontería y que su motivación era simple. Si ella soltaba esas criaturas en la Tierra y controlaba a las cucarachas, Asuka podría dominar el mundo y conseguir todo lo que siempre quiso, pero ese sueño termina cuando se da cuenta de que el huevo estaba incubando. De ella salen 2 terraformars y la mujer incluso intenta controlarlos, pero acaba siendo rematada. Al ver esto, Honda se pregunta qué ha ocurrido y su ayudante le dice que probablemente las cucarachas han evolucionado
evolucionado hasta el punto de que ya no sufren el veneno de la avispa esmeralda. Después de eso, la nave despega lanzando a Ichiro a los pies de las cucarachas, pero él logra inyectar el ADN antes de ser terminado. Luego los monstruos gritan pidiendo ayuda y la situación se vuelve aún más aterradora porque esas cucarachas pueden volar y con eso logran derribar la nave, dejando a Honda sorprendido. Ok, la forma en que estas cucarachas evolucionan de una generación a otra, volviéndose cada vez más inteligentes y adaptándose de manera extremadamente rápida, es al menos macabra y convierte a esta raza en un peligro para la Tierra, ya que podrían acabar inventando una forma de construir naves o reparar la Bux 1 e ir en dirección a nuestro planeta. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es cancelar el experimento y lanzar bombas nucleares o cualquier armamento lo suficientemente potente como para exterminar a estas criaturas antes de que acaben con la raza humana. Cuando el trío ve que la nave ha caído, Shokichi recuerda que había una pequeña cápsula de escape dentro de la Bux 2 y les dice a sus amigos que necesitaban acabar con esas cucarachas para poder volver a sus casas. Entonces inyectan el ADN y comienzan una pelea con los Terraformers, eliminan a varios de ellos, pero las dos que acaban de nacer se muestran muy evolucionadas y logran luchar de igual a igual con ellos, e incluso eliminan a Obari. Negándose a perder, Jin inyecta aún más ADN y sufre una mutación que aumenta sus poderes, pero aún no es suficiente para derrotar a las mega cucarachas, entonces Shokichi inyecta aún más ADN. Sin embargo, eso no es suficiente para Jin, quien decide inyectarse otra dosis y gana alas, llevando la lucha al cielo. El problema es que esa dosis alta comienza a perjudicar su cuerpo, pero aún así, el chico sigue inyectándose, y después de algunas dosis, Honda dice que ahora esa transformación era permanente. Esa sobrecarga le da fuerzas suficientes para derrotar a una de las cucarachas evolucionadas, pero el precio fue su vida. Mientras sufría con la sobredosis de la sustancia, Jin revela que no tenía nada más en la Tierra, y solo estaba vivo porque quería mucho a sus amigos, pero ahora que todos se han ido, su motivación de vida se ha acabado. Shokichi intenta luchar, pero la cucaracha rompe sus aguijones, y sus golpes parecen no tener efecto, pero cuando estaba a punto de ser finalizado, Nanao aparece en su forma de insecto que parece ser una mariposa, y su belleza deja a todas las cucarachas paralizadas. Entonces la chica empieza a lanzar una especie de polvo brillante en medio de ese ejército, y Jin advierte que eso era inflamable, y que una chispa sería suficiente para explotar. Y entonces una de las cucarachas saca un arma, y al darse cuenta de que su amada iba a ser eliminada nuevamente, Shokichi crea alas y vuela hacia ella intentando salvarla. Sin embargo, la cucaracha aprieta el gatillo, y al ver que su amigo iba a ser eliminado, Jin lo agarra en el último momento y logra salvarlo, dejando a la pobre chica para que se queme. Bueno, esta batalla seguramente habría sido mucho más fácil si Shokichi hubiera tomado las armas de Bux 1, ya que a pesar de ser más fuertes, las cucarachas evolucionadas no parecen haber tenido un gran salto en sus atributos básicos, como fuerza y velocidad. Por lo tanto, dispararles tendría una gran probabilidad de éxito. Al final de la batalla, Shokichi despierta y encuentra el cuerpo de Jin completamente deformado debido a las mutaciones, y con poco tiempo de vida, su amigo solo le pide que regrese a la Tierra de manera segura, pues esa era la voluntad de Nanao, y por eso ella se sacrificó para salvarlo. Entonces el saltamontes se muere, y Shokichi se da cuenta de que algunas cucarachas aún estaban vivas, incluso Terraformar evolucionado, que hasta intenta seguir luchando, pero es derribado con mucha facilidad incluso sin que el tipo use sus poderes. Sin embargo, para romper este ciclo de odio, Shokichi deja que la cucaracha viva y regresa a la nave donde encuentra a Ichiro con vida. Shokichi se irrita al recordar que fue traicionado por él, e incluso intenta lanzarse contra el tipo que dispara varias veces, y termina con una cucaracha que estaba detrás del hombre. Con eso, el chico pide que resuelvan sus diferencias en la Tierra, luego los dos se van en la cápsula de escape, y las cucarachas incluso piensan en atacar, pero la evolucionada devuelve la misericordia y los deja irse. Mientras tanto, en la Tierra, Honda descubre que Ichiro filtró todos los datos de la misión Bux 2, y acepta que fue derrotado por esa pareja, por lo que dice que va a desaparecer y sugiere que su asistente haga lo mismo, ya que el gobierno japonés seguramente lo culpará por todo. Entre tanto, la científica revela que era una espía del gobierno y intenta disparar a Honda, pero el tipo estaba preparado para eso, y levanta un escudo cerca de él, luego lanza su broche hacia la mujer que dispara un veneno extremadamente letal y escapa. Volviendo a nuestros héroes, Ichiro cuenta que cuando vuelva a la Tierra acabará con todos los figurones y llegará a la cima, y Shokichi cuenta que construirá una tumba para todos sus amigos que se han ido, y luego volverá a Marte para exterminar todas las cucarachas. Hola gente, este fue cómo derrotar Terraformars. ¿Crees que podrías sobrevivir? Cuéntenme en los comentarios. Muchas gracias por ver, y recuerden no matar más a las cucarachas, porque si evolucionan, podrían acabar poniéndolos en la cima de su lista de venganza.